buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Thais Aguilar, les acompaño hoy lunes 22 de febrero del 2021. Era mi invitada de esta mañana, que es la cineasta Laura Astorga Carrera. Quiero pues contarles de Laura. Algunas de ustedes la conocerán porque ella es directora, guionista, productora y autora costarricense. Ella es cineasta. Es la creadora de dos películas que muchas las vimos en algunas pantallas del país. Estas películas son Ellas se aman, un cortometraje del 2008, y Princesas Rojas, que es un largometraje del 2013. Actualmente está desarrollando el film Animal Lluvioso, está trabajando en esta nueva producción. La narrativa fílmica de Laura se enfoca en lo que ella denomina picaresca feminista y escuela de zorras. Ella lo que quiere es, lo que desarrolla con estas dos propuestas son relatos biopolíticos, donde propone un uso del lenguaje y de las imágenes alrededor de las mujeres diferente. Por eso reivindica la escuela de zorras y la picaresca feminista. Además, Laura es una activista apasionada que centra mucho su atención en temas sobre derechos humanos, específicamente tiene una larga trayectoria en ese tema, lo conoce muy bien, en feminismos y en lo que se denomina diversidad funcional o de discapacidad. Y también lo que trabaja desde hace mucho tiempo, además de producir cine y escribir y estar siempre activa en esos temas, es un proyecto de investigación y de pedagogía que se denomina el sexismógrafo. El sexismógrafo es una combinación, un combinado pedagógico que ayuda a detectar y a redimir el sexismo en el mass media y en toda la producción cultural de nuestras sociedades. Entonces hoy vamos a hablar con Laura sobre el sexismógrafo y aquí tenemos a Laura con nosotros. Muy buenos días, Laura, bienvenida. Hola, buenos días, no sabía cómo entrar, volví a entrar como pude. Sí. Sí, es que habíamos salido hacía un momento, perdón, déjenme quitar esto y estamos acá. Bueno, Laura, queríamos, ya pues conté un poco a la audiencia quién sos vos, qué es lo que haces, en qué trabajas, y ahora lo que quisiéramos es pues que nos contés un poco cómo nace el sexismógrafo y qué es, ¿verdad? Creo que su palabra lo dice muchas cosas, pero sí quisiéramos saber, pues, que nos contaras del sexismógrafo. Bueno, o sea, creo que el lugar de nacimiento, por decirlo así, es como que he estado vinculada siempre desde pequeña mucha gente con temas de derechos humanos, ¿no? Entonces siempre hay como toda una fe y una esperanza en la política pública acerca de cómo se afrontan los temas de derechos humanos. Y es muy frustrante notar inmediatamente que esa política pública o esas leyes realmente no importan. Entonces, digamos, eso es por un lado, ¿verdad? Como saber que hay leyes, incluso de vanguardia, que no se cumplen del todo, O sea, que entre más evoluciona la humanidad, hay cosas que igual no les importan a nadie, entonces no se cumplen. Eso por un lado. Y por otro, pues cuento historias, ¿verdad? Como hago cine. Que eso en Costa Rica, pues es un decir, o sea, digamos, yo diría que cuento historias, porque lo de Costa Rica es muy poquito, se hace poco, no hay televisión, hay un cine muy reducido como relatos, y digamos, a esta altura, por ejemplo, casi no, creo que la única película documental acerca de una mujer en la historia de este país es la de Chabela y está hecha por una norteamericana. Netflix y dos directoras, una norteamericana y otra chilena, mexicana. Entonces, al final, lo que nos queda claro es que no somos un país como que tampoco le interese demasiado proyectar su cultura. Entonces, bueno, o sea, no hay problema, eso pasa con los países chiquitos, conservadores, en fin, esa es la situación que tenemos. Pero
Lo que sí es muy grave es que entonces yo empiezo a descubrir desde esta manera de hacer cine, que es bastante precaria, y a la vez que no se cumple la ley, que más importante que la ley es algo que se denomina el relato simbólico. El relato simbólico viene a ser como, digamos, lo que nos contamos de nosotros mismos, de nuestras historias, como denominador común. Es decir, podría yo no conocerte, Thais, pero las dos hemos leído el mismo libro y eso nos identifica, o las dos hemos visto la misma serie y eso nos interesa y nos compromete, y nosotras podemos establecer un vínculo o una conversación a partir de ese relato que nos sentimos que nos identifica. Cualquier relato, ¿verdad? O sea, estoy hablando desde cosas que están en la prensa, chistes que se pasan por WhatsApp, hasta una serie de Netflix. Entonces, digamos, lo que yo entendí con mi análisis desde el cine es que lo que sea que se coloque en el relato simbólico en las sociedades, cualesquiera, tiene un tiempo de entre 1 y 6 meses de instalarse por completo en la cultura. Cosa que las leyes se aprueban hoy en la Asamblea Legislativa y nadie sabe cuándo se va a poder implementar esa ley, incluso cuando tiene todos los mecanismos de aprobación dados por los gobiernos, ¿no? Bueno, se supone que en nuestro país se implementan en el momento en que están publicadas en la Gaceta electrónica. Sí, pero eso no... Pero eso es un proceso formal, sí. Pero correcto. Vos lo que decís es de que nos apropiemos. Que nos apropiemos, claro, el uso y que nos apropiemos como seres humanos. Usuarias y usuarios de esas políticas públicas o esas leyes, eso es lo que logra el relato, no lo logra la ley. Eso no lo logra la ley de ninguna manera. Y de hecho, muchísimas leyes se hacen a partir de que el relato se instala primero. Sí. Entonces, nuestro deseo es formalizar eso que nos contamos que hacemos de esta manera y lo convertimos en ley. Pero hay otras muy bien intencionadas que se colocan en ley primero, pero no se colocan en la cultura nunca. Y entonces nunca se usan. Ya. ¿Verdad? Y ahí... ¿Cuál recordás, por ejemplo? ¿Algún ejemplo no tengo que, digamos, no tengo que ser muy específica, pero por ejemplo, sí, hay toda una cultura, un relato, por ejemplo, hay un relato colectivo de decir que las leyes que protegen a los niños y las niñas de la violencia intrafamiliar y que protegen a los niños y a las niñas de violencia patrimonial y a las madres, sobre todo a las mujeres que están más desprotegidas de los temas patrimoniales, son abusivas con los varones, cuando en la práctica es todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario, es decir, yo lo vivo en primera persona todo el tiempo porque tengo un ex marido, digamos, que abusa profundamente de su violencia patrimonial, entre otras, pero también digamos, en la intimidad con otras mujeres o con otras personas, adultos mayores y así, la gente tiene el relato secreto de que es totalmente opuesto a lo que se dice en los medios de comunicación, a lo que se reclama, a lo que una señora ayer de 65 años viene y me dice, esos pobres muchachos que meten a la cárcel por la pensión. Por pensión alimentaria, sí. Exacto. Entonces, este es el relato. Y esa señora que me dijo eso ayer, es una señora que ha vivido todo tipo de violencias de ese tipo. Incluso su vivencia no la hace consciente de que el relato que ella perpetúa es el otro. Claro. Es una cosa impresionante. Bueno, eso es la cultura patriarcal en operación. Exactamente. Exacto. Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo descubrí? Que me parece excelente el INAMO, las leyes, todo bien, pero si no cambiamos el relato, no va a pasar nada. Yo enseño esto del sexismógrafo a países más industrializados que Costa Rica y más grandes que tienen televisión y que tienen autores y autoras que pueden generar contenidos que generan un cambio en televisión. En Costa Rica, lo único que puedo hacer es incidir en el periodismo, que es lo que más hay.
pero Costa Rica es demasiado conservador, entonces digamos la gente no está tan interesada o no, entonces al final digamos como que Costa Rica termina siendo como un espacio donde yo vivo, pero no necesariamente aquí ejecuto esto del sexismógrafo. O sea, yo tengo claro que esto es la clave, lo tengo súper claro porque además lo veo en el funcionamiento del día a día. Es tan, digamos, tan potente el relato que esta misma señora de ayer tuvo que decir una frase que yo dije, esto necesito contárselo a mucha gente, necesito que la gente entienda la lógica. Ella dijo, es que el marido de esa muchacha es divino. Él es como una mamá con su hijo. Ella no pudo nombrar que él es el padre del niño. No le puedo nombrar. Tuvo que decir que él es tan amoroso, tan cuidadoso, tan cuidador, tan todo, que tuvo que decir, él es como otra mamá, dijo. Yo quedé como que me tengo que agarrar esta mesa. Yo dije, si se lo desarmo, la ofendo, no se lo desarmé, se lo desarmé, sino nada más como dije, es tan absolutamente transparente su línea de pensamiento de que no hay manera de que los padres se identifiquen con un lugar de paternidad, sino que si ellos tienen una vida de paternidad normal, son una mamá. Claro, bueno, además eso no solo lo dice ella, yo creo que muchas mujeres de una u otra manera lo hemos dicho, claro. Todas. Claro, pero parece la mamá de los chiquitos. Sí, totalmente. Es que él parece como una mamá. Sí, yo entiendo dónde estás desmontando el relato. Es una cosa impresionante, entonces uno escucha eso y uno dice, claro, así es como jamás los padres van a asumir un lugar potente frente a los hijos, jamás. Sí. Porque de cuidadores, de lo que demandamos muchas mujeres, o muchos sectores del feminismo, en este caso también. Exacto. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, muy interesante, porque es una mujer, como digo, ella en su experiencia propia ha vivido absolutamente todo eso, y sin embargo no le desarma el relato. Es que desarmar el relato es un acto consciente del carácter científico, no es instintivo, ni es intuitivo porque somos mujeres o porque tenemos vulva, para nada. No, es cultural, se construye así. Que eso es lo que a veces cuesta transmitir y explicar cuando una trabaja sensibilizando en temas de lenguaje inclusivo, en temas de igualdad, en todo ese tipo de cosas, bueno, que además todos siempre salen, de hecho, las mismas argumentaciones muy básicas, además, al respecto de eso, ¿verdad? De que las mujeres donde hemos estado, que en la historia de la humanidad que no aparecemos, bueno, que nos han ocultado sistemáticamente por siglos de los siglos, no todos los siglos fue así, además, pero sí es interesante, a veces es como hacer que la gente lo vea, porque eso es lo más difícil, lo tenemos tan entronizado y se nos achaca tanto todos los días a través, en este caso, del mass media, del entretenimiento, del cine, de la televisión, de los libros, de los videojuegos, ¿verdad? De todas estas formas culturales. Bueno, voy a contarte cómo funciona esto que te digo, que entre una semana y 6 meses, ¿verdad? Entre un mes y 6 meses, aquello que está en el relato simbólico se instala en la cultura como si fuera un chip, ¿verdad? O sea, todos estos chips que son los relatos simbólicos, tienen una posibilidad de estar entre una semana y 6 meses ya instalados. O sea, en ese lapso de tiempo se instalan. Pero eso con el sexismógrafo. No. Eso es como funciona la cultura, digamos. Okay, vamos a ver una serie, ¿verdad? Okay, por decirte Betty la Fea, pero no, 10 capítulos, una miniserie Betty. Una más reciente, porque no todo el mundo puede ser que bueno, sí, es que yo soy muy experta en Betty, perdón. ¿Cuál? Decime vos una que te interese. ¿Alguna reciente de Netflix o de alguno de estos, de algún espacio popular que veamos? Bueno, el sexo y la ciudad. Bueno, Sex and the City, bueno. Ok. Esa es una serie, digamos, que en la primera temporada ya
generó un relato en donde muchas mujeres dijimos, y muchos hombres también, así conozco una yo soy tal, yo soy tal o yo soy tal, ¿verdad? Eran buenos arquetipos. Ajá, pero ¿cómo funciona esto del relato? Bueno, entonces hablábamos que en las legislaciones, en los gobiernos, ¿verdad? O sea, en la política, en las leyes y en la academia, son 3 espacios totalmente racionales que funcionan de 8 a 5, ¿verdad? De lunes a viernes. ¿Ok? Esos 3 espacios racionales de 8 a 5, ahí estamos de avanzada, ahí estamos, ¿verdad? En la última línea del feminismo, del antirracismo, lo que querás. O sea, lo que querás, ahí estamos ganándole a absolutamente todo lo que no era civilizado de la humanidad. Muy bien. A las 7, eso es de 9 a 5. A las 7 de la noche, con la cena servida y con el sexo y la ciudad en la tele, que entra desde un lugar totalmente emocional, todo lo que se hizo de 9 a 5 se desarma completo. Eso se llama, es una teórica española la que lo descubre y se llama el fenómeno Penélope. Lo que se teje en el día, esto es lo que engloba la cultura, no la cultura, digamos, eso es lo que engloba la sociedad, lo que mueve la sociedad, la política, la legislación y la academia. Lo que se teje de 9 a 5 en esos 3 ámbitos, se desteje a las 7 de la noche con la cena y con el corazón abierto para recibir el sexo y la ciudad. Claro, porque a esas horas estamos como más relajados, de supuesto como... Pero no solo eso, porque te lo están contando con empatía e identificación. O sea, cuando yo estoy viendo al personaje que el tipo la deja en el altar porque le ha dicho que sí, que no, durante 6 temporadas, y yo digo, claro, es que ella es una loquita, pobrecita, bueno, no sé qué, yo ya estoy totalmente desarmando el asunto de que es una cosa igualitaria entre 2 personas, no sé qué, ya lo desarmé. Claro. Está muy bien estudiado desde el punto de vista emocional y arquetípico del ser humano, de todas y todos los seres humanos. Entonces, no te importa lo que va a estar instalado, digamos, en la sociedad, digamos, racional, si lo que está instalado en el punto emocional de la humanidad no es lo mismo. Si es opuesto, vamos a jalar para el opuesto. Nunca lo racional jamás le va a ganar a lo emocional. Jamás. Claro. Bueno, que eso es lo que estudian las neurociencias y eso es sí, lo que ahora está dominando mucho y que es ver cómo actuamos los seres humanos, cómo reaccionamos incluso en nuestro inconsciente con el calor que se genera en la epidermis, con las partes del cerebro que se activan ante ciertos estímulos, que todo eso es lo que hace el neuromarketing, por ejemplo. Es lo que nos aplican ahora así a diestra y siniestra, que incluso lo dejamos, esa huella, la dejamos impregnada en las cookies de cómo nos movemos en nuestras computadoras y en nuestros teléfonos, para que todos lo tengamos claro. Lo que digo es que cuando yo llamo relato simbólico, incluye absolutamente todo, por eso te digo, tanto la búsqueda como el WhatsApp que te mando, el meme que bajo y descargo y se lo mando a los amigos, todo. Sí. Como el sexo y la ciudad, todo pertenece a lo mismo. Pero el problema que tenemos es que esto entra a nivel emocional y en el nivel emocional nada lo borra. Entonces la única posibilidad de combatir todos los problemas de derechos humanos que tiene la humanidad está muy bien la ley y todo eso que vaya ahí, que vaya en paralelo, pero es incidir en el relato simbólico. Claro, es cambiar el relato para poder generar empatía. Claro, y esto es para tu público en Costa Rica, ¿cierto? Esto es en Costa Rica. Okay. Sí. Entonces, en Costa Rica eso no se hace desde la ficción, puede hacerse un poquitito de publicidad, pero aquí casi tampoco se hace publicidad grande ni nada. Sí. Esto se hace desde el periodismo en Costa Rica. Cierto. Desde cómo contamos los femicidios, por ejemplo. Por ejemplo, entonces yo un día te escribí desesperada cómo se cuenta esto para no reproducirlo. Hablemos de eso, si se puede. Claro, por supuesto, no, para eso te invité, porque me tomaste un poco en curva, era un domingo, de hecho,
y fue a raíz del disparo que le hizo un agresor, que espero que todavía esté en prisión preventiva, a la mujer policía que fue a atender junto con otro compañero un caso de violencia. Entonces, era la manera en cómo lo contaban los medios de comunicación, en dónde ponían el foco. Y tu preocupación era cómo llevar ese foco hacia lo verdaderamente, digamos, importante, por decirlo así, o a lo que deberíamos fijarnos, deberíamos como sociedad estar preocupadas. Eso era un poco tu propuesta, ¿verdad? ¿Y cómo llevarlo a los medios? Digamos, estamos por un lado, porque además eso que provoca el enfoque de la noticia, que un montón de gente dice, es que para qué andan metiendo viejas en la policía, sí. De todo, ¿verdad? Se dice de todo, pero para mí la pregunta es cómo abordar esto, o sea, a un integrante de la fuerza pública, a una persona de la fuerza pública le dispararon la cabeza en esta denuncia por violencia doméstica. Esa es una manera de neutralizar el tema de género. Sí. O colocarlo desde el lugar de género, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Sí. O bueno, o lo que también yo he insistido mucho también en mis capacitaciones en ese tema, y es poner el foco sobre el agresor, ¿verdad? O sea, no de que una mujer fue víctima, no sé qué, sino hombres, marido mató, asfixió a su compañera, a su esposa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es complicado, por ejemplo, complicado, a una mujer que es periodista y relacionista pública que conozco, pasó en Colombia, pasó lo de Ciro Guerra, que es un director que fue denunciado por 8 mujeres que hicieron una denuncia con corte periodístico, o sea, desde el periodismo y con identidad protegida, para que hubiera una condena pública. Ellas no buscan dinero, no buscan nada, solo buscan advertir una condena pública. Bueno. Y de hecho, de alguna manera funcionó. Netflix tenía un gran proyecto con él y lo canceló. Dicen que por COVID, pero todos sabemos que o sea, es ¿por qué? Por acoso. Ajá, porque para Netflix o Amazon, no me acuerdo, es muy, muy grave tener a alguien que perpetra o que tiene Sí, exacto. Claro. Entonces es muy delicado. Entonces, bueno, igual ellos excusaron que era porque el COVID complicaba y encarecía el proyecto, en fin, no importa. La verdad es que se canceló y bueno, tuvo su resultado. Y una chica periodista decía, pero es que están solo centrados en él y no se entiende. O sea, como que ella, digamos, hay gente que lee que cuando el relato está sobre él, lo ponen en calidad de víctima. Sí, depende del tema, depende cómo se aborde, depende de lo que se diga, ¿no? Es complicado. Yo entiendo tu propuesta y un poco trabajamos cotidianamente en eso, porque es tan perverso este tema, incide de manera tal en ese imaginario social, donde tenemos esas ideas también muy maniqueas del comportamiento de las mujeres y de los hombres, porque en realidad nos afecta a todas y a todos, que en esa dinámica siempre hay una desventaja. Sin embargo, esa desventaja nunca es a favor, nunca se ve con otra mirada hacia la realidad de las mujeres, que siempre estamos quedando, porque así es. Y creo que se ha incrementado mucho más ahora con la pandemia, que de ese tema lo hablaré más adelante en otro, y aprovecho para anunciarlo, con 2 destacadas expertas en ese tema a nivel global, 2 latinoamericanas. Para el 8 de marzo las tendré en este programa. Pero bueno, volvamos al tema del sexismógrafo. Entonces, estábamos en el relato, nos estábamos poniendo un ejemplo. Entonces, el sexismógrafo ayuda a identificar esta situación y a revertir eso desde, digamos, la parte creativa, por lo que veo, por lo que nos contaste. Más de que la parte creativa, a la parte que genera contenidos, porque, bueno, parece que creativo es algo así como poeta, cuentista, guionista, ¿no?
Y no, también es quien hace un meme, quien genera una noticia, o sea, es todo eso. El punto es el lugar desde donde se cuenta, ¿verdad? Que ya lo dijiste, o sea, como con qué objetivo se cuenta y tal. Entonces, cuando uno es tan consciente de que el relato simbólico es algo tan poderoso, ya empieza a ser muy cuidadosa a la hora de usarlo. Y una cosa que sucede es que no solo es muy cuidadoso, sino que ya tenés ganas de absolutamente no hacer de él un panfleto, porque sabes que la gente va a rechazar eso. Y lo que quieres es que la gente genere empatía. Entonces, digamos, como me ha pasado como en México, sobre todo, ¿verdad? Que las compañeras que llevan el taller, inmediatamente lo que quieren hacer, lo que terminan haciendo es personajes, más que tengan una fachada o una postura feminista, ¿no? Que tengan todo lleno de contradicciones. Entonces yo a esto le llamo, digamos, voces críticas. Por ejemplo, ¿qué es voces críticas? Digamos que en El sexo y la ciudad, por ejemplo, tenemos a estos 4 personajes, ¿verdad? Y estos 4 personajes en realidad son 2. Es un diálogo entre 2. Las mujeres que viven en torno a los hombres y la que no. Y las autónomas. Las autónomas. Las autónomas es una sola, Samantha, las otras 3, toda su vida se basa en su vínculo, en parirle a un hombre, en casarse con un hombre, en buscar casarse con un hombre, ¿no? Entonces, terminan siendo 2 y el diálogo es entre ellas 2. Y lo que hace Samantha es ser la voz crítica, porque las otras 3 lo que hacen es ser arquetipos de cosas que vemos muy bien. Solo Samantha se corre del lugar, parece que es muy putona y ya, y no, lo que siempre es que no puede estar en el lugar, digamos, de los 3 arquetipos de sus amigas. Siempre se sale, o sea, se coloca un ratito en uno y lo encuentra feo y se va. Y se coloca en otro y lo encuentra feo y se va. Y siempre lo encuentra feo. Entonces, siempre hay este diálogo entre ellas. Por eso ahora la gente dice, va a haber un retorno sin Samantha. Y yo, bueno, nos vamos a dormir todos. O sea, ¿con quién van a interlocutar? O sea, las otras 3 son idénticas. Se quieren casar, tenerle hijos y ya. Incluso la que después puede convertirse en un personaje lésbico, que es la pelirroja, que en realidad la actriz es lesbiana, está casada con una señora, igual pertenece a un binario de generar una familia binaria. Entonces ya eso la coloca en un lugar mucho más tradicional y por eso no está del lado de Samantha, que sería la voz crítica. Entonces, el punto es que a la hora de construir personajes o a la hora de pensar un contenido, es colocar siempre la voz crítica, es colocar lo que sucede y la voz crítica, todo el tiempo a dialogar para poder colocar en la cultura o poner Inception o instalar el chip o como quieran o tener el app activo de que existe la voz crítica hacia eso que se está tratando. Okay. Entonces, con eso que nos acabas de relatar y nos decías que entre una semana y 6 meses se puede instalar eso haciendo ese tipo de producciones o de relatos. Contenidos que estén colocados, digamos, donde es más potente es obviamente en las series de televisión de ficción. Pero podemos pasar a las series de televisión de documentales y después podemos pasar a los programas de reportaje semanales, digamos, como para irnos corriendo a, dónde viene, a dónde viene el relato en Costa Rica y después podemos ponernos en el noticiero de todas las noches. Entonces, ¿y cómo puede ser un noticiero? Porque eso viene siendo como una especie de edición también de género, que es una figura que se ha estado implementando en algunos medios de comunicación a nivel global. Lo tiene el New York Times, lo tiene el Clarín, creo que de Argentina, ¿verdad? Y aquí lo tiene el país. Gaze. Se llama Female Gaze y es, antes de sacar la noticia, el editorial o lo que sea, darle una mirada y decir, cuidado. Que esto va así.
Claro, claro. Eso o sea, lo tiene, eso que vos decís, lo tiene una edición de género porque todo el mundo es un vago. Estoy hablando de hombres y mujeres y no quieren estudiar este tema porque esto no tendría por qué ser una edición de género. Esto tendría como cada periodista decir, bueno, voy a poner estos dos elementos en la balanza porque en este momento estamos tratando de corregir este problema. Claro. O sea, es asumir el lugar pedagógico de los contenidos que se generan, asumir el lugar pedagógico, no decir, no, yo lo que doy son noticias, yo no estoy formando a nadie, yo no soy una escuela, ni un colegio, ni una universidad. No, es salirse de ese lugar y decir, esto tiene un poder pedagógico insospechado, poderosísimo, así que lo que yo asuma aquí, lo voy a hacer con una responsabilidad de más conocimiento. Entonces, nunca más voy a tirarlo, ¿verdad? Sin que tenga este análisis. Como no soy tan formado, no puedo ir a hacerme un sexismógrafo, un curso antes, entonces tal vez sí le pregunto a la editora de género, ahí sí. Claro. Pero lo ideal sería que todos se formaran en esa posición. Por supuesto. En ese sentido crítico. No, incluso me imagino que tu sexismógrafo, y además con base en tu experiencia en el trabajo de los derechos humanos, no significa solo revelar o develar lo que hacemos las mujeres y todo lo que está oculto, sino todo lo que es diferente desde esa lectura cultural, que tiene que ver con personas de otras etnias, con personas de otras diversidades sexuales, con personas con otras condiciones físicas y demás, ¿verdad? Entonces es toda la inclusión en su conjunto. Sí, porque rápidamente, cuando yo empiezo a dar el taller, yo pongo un ejemplo con un tema que es el sexismo básico, que es un experimento que hizo Jim Carrey, un actor, con su propio cuerpo y el cuerpo de su esposa. Ellos se fueron a la playa a caminar, ella en vestido de baño, él en pantaloneta, más o menos misma cantidad de ropa. Nadie ve que él es el actor, que es ni nada, eso no importa, importa que ella va en bikini y él no, digamos. Y a ella le empiezan a gritar y a gritar y a gritar los supuestos piropos. Incluso cuando va con él, hay gente que igual le grita piropos, ¿ok? Eso, digamos, se puede traspolar a un caso aquí de una pareja de jóvenes que son como crossfiteros o gente que entrena mucho, que también iban a correr y ellos, o sea, ellos estaban por el deporte y por entrenar y por tener un cuerpo torneado y todo eso, y les empezó a pasar que iban a correr y a ella le gritaban de todos los carros y a él no. Entonces él empezó a hacer un experimento increíble, pero increíble, que yo necesito hablar con ellos para que me cuenten esta experiencia de primera persona. De esto me enteré. Nada más. Se te fue el audio. Se fue el audio, chica. No te oigo. Ups, a ver, ¿qué pasó? Voy a removerte un momentito y te hago otra vez. Vamos a ver, ¿ahora? 1, 2, 3, probando. Ahora sí, okay. Te congelaste un poquitito. Que te pregunté que si era reciente, si había pasado recientemente. De los últimos 5 años esto ha pasado, pero la cosa es que él empezó, en parte del experimento que empezó a hacer, es ir él con menos ropa, hasta que terminó corriendo en tenis y en tanga. ¿Y cómo le fue? Siempre le gritaron más a ella. Siempre, claro. Entonces, ¿cuál es el descubrimiento que hacen ellos dos como pareja y que hace Jim Carrey? Que siempre le van a gritar al más débil del grupo. Porque lo que hizo Jim Carrey el día siguiente, él experimentó eso y dijo, qué mierda. El día siguiente, él se puso el vestido de baño de la esposa, y la esposa un vestido. Digamos, se puso un vestido un poquito largo. Sí. Y él se puso un vestido de baño de mujer. Entonces, en una situación social donde ella es mujer, y él es alguien en tránsito o algo extraño, es decir, un hombre con un vestido de baño de mujer pero con pelos, por ejemplo, y sin pechos, el más débil es él. Lo que parece más femenino.
o sea, el más frágil del grupo. Sí. El que está más expuesto es él. En la pareja esta de un hombre que se ve como heterosexual y una mujer que se ve como heterosexual, ella es siempre la más frágil del grupo. Sí. Entonces, cuando yo analizo esos casos y descubro eso, lo que yo entiendo es que esta lógica de las de cómo proteger en derechos humanos a alguien es al que sea más frágil del grupo y punto. Sí. Ya sean mujeres, ya sean personas con discapacidades o diversidad funcional, ya sean personas racializadas, diversas, sexualmente, o sea, la que sea. Sí, o personas mayores. Entonces, eso, digamos, me simplificó para saber dónde está el foco de la agresión y dónde está el foco de la fragilidad. Y es en el más frágil, ese va a ser el más agredido, claro, o más agredida, y quienes van a agredir van a centrarse en la población que va a agredir. Generalmente va a ser un grupo, hombres, mujeres, no importa, y va a centrarse en la pieza más frágil del grupo, claro, social. ¿Qué es lo que pasa con el bullying, con el matonismo también? Exacto, exacto, pero sí, ya cuando esa lógica te da paz porque ya sentís, esto no es una guerra de los sexos. Si esa persona, si ese hombre que parece heterosexual, un día se le ocurre ponerse falda, lo matan en la calle. Bueno, que eso es lo que pasa con los transgéneros, los transexuales. Así es. ¿Verdad? Especialmente, entonces, especialmente los que pasan a ser mujer, los que asumen la transición, la transición y la identificación de género. Claro, y también la gente que está en tránsito de ese tipo, y también, pero además hay que entender que la lógica es distinta cuando la gente va, las mujeres con vulva transitan hacia ser hombres, ellas van a subir de categoría y van a ganar poder, entonces ahí no va a haber tanto bullying ni tanto maltrato, más bien va a ser un respeto lo que se les va a tener. Y eso lo notan todos los hombres trans, lo notan y lo saben. Es parte de su transformarse en trans, es ganar poder, ganar fuerza, ganar respeto. Y los otros también entienden lo que significa bajar de categoría. Correcto, que es en este caso ser mujeres, pero depende del conjunto social, no siempre van a ser mujeres las más frágiles, hay circunstancias donde van a ser mujeres con discapacidad racializadas, mujeres alcohólicas, no sé qué, ¿verdad? O sea, en realidad siempre hay que estudiar el contexto y en ese momento tomar las decisiones de protección en el contexto, en el momento. Por eso es que en derechos humanos a veces hablamos de los triples discriminaciones hacia las mujeres, que no es solo si somos mujeres, sino si somos negras, si somos indígenas, si somos pobres, si somos de otra diversidad sexual, si tenemos alguna discapacidad, en fin, todas esas condiciones es un menos en nuestra calidad de vida y nuestra representación en la sociedad, ¿verdad? Así que, claro, hay una cosa que no entiende. No, hay una cosa muy interesante, digamos, yo me dejo las canas, tengo 45 años, pero digamos, me dejo las canas y hay mi pelo es como gris o mitad blanco y así, entonces hay una cosa muy interesante que descubro también, que es la invisibilización de la vejez, ¿verdad? Entonces, no soy una voz tan válida porque soy vieja o porque quiero tomar un lugar de vieja. Entonces yo me doy cuenta de eso, que además después busco productos para canas en el pelo, ¿verdad? Productos como de higiene y de que se vean más lindas las canas, y todas dicen Formen. ¿En serio? Sí. No puede ser. Ay, qué horror. Sí. Entonces, Platinum, no sé qué, champú Platinum. Entonces son más baratas. Porque no, si fuera, no necesariamente. Es que no hay manera de comparación porque no hay pintas, porque realmente no hay para mujeres, no hay punto de comparación. Entonces lo que me doy cuenta es que el privilegio de acumular lo que sea, Thais, es masculino. Acumular años, acumular lo que sea, dinero, años, amigos, familia, tiempo, lo que sea, es un privilegio masculino. Las mujeres, entre más ingenuas,
menos aging, o sea, menos avejentadas, es como son atractivas. Claro. Los hombres pueden ser atractivos por su juventud y también pueden ser atractivos por su acumulación de años, por ejemplo, o de canas, o de arrugas. Es impresionante. Entonces, digamos como que me ha tocado muy poquito, es una variable nada más de las discriminaciones, jamás es como la discriminación de una persona racializada o algo así, pero me ha tocado defender un lugar chiquitito de yo voy a acumular porque me da la gana, voy a acumular años, me da la gana acumular años. O sea, me da tanta rabia que incluso acceder a tratamientos de anti-aging, que ahora es más accesible económicamente, me da cólera tener que estar, como decir, te hacemos una, ¿cómo se dice? Un delineado de cejas anti-aging, Sí. No lo pueden llamar solo delineado de cejas, no pueden, digamos, como que te diseñan las cejas solo así, porque uno le da la gana, tiene que ser anti-aging, o sea, que tiene que ser anti-envejecimiento. Y además te dicen, te podemos dar tratamiento hormonal y vitaminas anti-aging. Y yo que le pongan anti-aging ya me enerva. Me encantaría que me den un tratamiento de vitaminas, pero que no se llame así. Para tener una más energía, más vitalidad. Para lo que uno le dé la gana, pero no para restar edad. Quiero ver dónde los hombres están todo el tiempo siendo bombardeados por esa palabra, anti-aging. No los veo nunca. Los bombardean, pero muy poquito, no tanto. Nosotros siempre más. Pero quiero volver a la dinámica de tu sexismógrafo, porque estamos como analizando desde el sexismógrafo, ¿verdad? Con esos anteojos, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Si alguien quisiera en Costa Rica en este momento contratarte para que llevaras un taller, ¿cómo son esas dinámicas? No sé cuántas horas son, porque claro, es de construir toda una serie, ese relato que puede ser escrito, puede ser simbólico, de todas formas posibles. Cuéntanos un poco de eso. Sí, para la gente que se interesa puntualmente para sí mismo, en este momento no estoy dando como cosas particulares, sino que más bien para grupos, o sea, una institución o así. Y suelen ser 5 módulos y son como de 1:30 a 2 horas cada uno, interactivos, y se parte desde, digamos, empieza con una charla magistral y al final analizamos contenidos, ¿verdad? Contenidos de otros o contenidos propios. Para quienes llevan los 5 módulos, son contenidos que se generan, desde el primer día se piden que se generen los contenidos y ya el último día se van analizando. O sea, son entonces, como 8 horas más o menos en total. En total, sí, como 8 o 9 horas. Es que yo en general no lo limito porque me interesa mucho la interactividad, porque genera muchísimas preguntas de índole personal, como de interacción personal. Entonces, yo tengo que colocar esa interacción personal extrapolada al relato simbólico para dar ejemplos y tal, y prefiero eso a que dar una charla magistral que queda en abstracto, sino que prefiero que la gente saque y diga, es que mi abuelita, y perfecto, o sea, ahí lo está colocando en el lugar emocional que a mí me interesa. Claro. En las 7 de la noche, la telenovela, ahí lo coloca cuando dice mi abuelita. Eso es aprender haciendo, digamos. O sea, aprender haciendo y aprender desde la experiencia personal que la gente, entonces yo les cuento algo de una película que conocemos más o menos la mayoría, o de un personaje más o menos reconocido, hollywoodense, etcétera, entonces ellos lo colocan en su relato personal familiar, y eso es muy importante. Ok, perfecto. Espérate un momentico. Es que estoy contestándole a Lucía Boscolo, quien nos dice que tiene razón, que las mujeres siempre somos las que perdemos y que la ansiedad es para crear esa necesidad que el marketing nos mete en la cabeza, ¿verdad? O yo diría que más que necesidad es también inseguridad. Es inseguridad. Es inseguridad. Porque uno de los sentimientos que más mueve al ser humano desde hace siglos de siglos es el miedo.
eso es lo que nos controla, el miedo es el que nos hace, se graba fuertemente en la amígdala, que es una glándula que tenemos en el cerebro, no las amígdalas que tenemos en la garganta, que yo no tengo, por cierto, sino que es esa donde los recuerdos más, las emociones más fuertes, sea el miedo, sea satisfacción, sea amor y demás, quedan grabadas ahí, y es, digamos, la clave que buscan muchos de las nuevas corrientes del mercadeo, cómo incidir sobre las emociones de nosotras, seres humanos, y de nosotros también. Entonces es muy interesante. Pero entonces así es como trabajas el sexismógrafo. ¿Dónde más? Porque comenzamos a hablar mucho del relato. Bueno, quería decirles que yo estoy en Instagram y en Twitter, por si me quiere contactar. Perfecto. Bajo Laura Astorga Carrera, @LauraAstorgaCarrera, en los dos estoy igual. Perfecto, voy a ponerlo aquí en los comentarios. Okay. ¿Estás en Instagram? Y en Twitter. En Twitter. Ok, vamos a ponerlo para quienes quisieran contactar, sí. Como Laura Astorga Carrera, Laura, ok. Laura Astorga Carrera, sí. Exacto. Astorga, perfecto. ¿Y dónde más has dado, has impartido estas capacitaciones? Porque nos contabas que bueno, que lo haces en Costa Rica especialmente para medios o para cierto tipo de sectores, pero que en otros países donde se produce... En Costa Rica quiero hacerlo, pero no lo he hecho porque es muy chiquito y muy conservador, cuesta mucho. Bueno, pero no, vamos a ver. En Guatemala, en El Salvador, en México varias veces, y ahora para el 8 de marzo estoy invitada a 3 actividades distintas. En España ahora va a ser marzo o abril, en abril va a ser en España, siempre en digital, ¿verdad? Yo sin vacuna no me muevo. Claro, no, bueno, casi nadie en este momento. Nadie, exacto, sí. Igual con 45 años no parezco estar cerca de estar vacunada todavía, entonces por ahora es en digital, pero digamos, lo he dado en vivo y en digital a los festivales de cine a los que voy, que he estado en Bolivia, en Colombia, así no sé, en Latinoamérica es como, no, de todos menos como 6 países de Latinoamérica. Ok. Bueno, termina. No, que lo que digo es que donde la gente se interesa más es donde hay televisión de ficción, porque ahí ellos saben que pueden incidir directamente. El periodismo no siente la gente que pueda incidir en lo emocional, pero hay que decir que en nuestro país, por ejemplo, Costa Rica, que no tiene televisión de ficción, nada casi, lo que más hay es periodismo. Entonces ese es nuestro relato simbólico, es el periodismo. Hay que agarrarlo de ahí, o si no, digamos, dejamos desprotegido ese lugar. Que nadie asuma el rol pedagógico que tiene el periodismo. Claro. Sin que nadie lo asuma. No digo que el periodismo tenga que ser pedagógico, sino que sin que nadie asuma el rol pedagógico que cumple, sobre todo cuando no hay relatos de ficción. Claro. En la televisión. La gente me puede decir el cine, pero es que nadie va a ver cine y menos películas costarricenses. Entonces, cuando hablo de relato simbólico, el más potente, digamos, es el de la televisión de ficción, y ese aquí no hay. Pero entonces, ¿quién ocupa ese lugar? El periodismo, y el periodismo entonces va a su aire. Sí, o la producción de entretenimiento, digamos, que hay en el país, que también tenemos, que es de contenido liviano, por decirlo así. Pero requiere en efecto una revisión que lo que haría es probablemente mejorar la calidad. O sea, porque no pierde, la vea. Claro, en el fondo, que eso es parte del relato que, digamos, cuando yo hablo de este tipo de temas en capacitaciones, también en ese mismo tema, siempre, o sea, me enfoco en que la perspectiva de género como una categoría de análisis lo que nos ayuda a periodistas es a ser mejores periodistas, a ser mejores reporteros y reporteras, a buscar más enfoques, a ampliar nuestra mirada. Y es un poco lo mismo que aportaría
tu taller y tu visión. Sí, digamos que la diferencia que yo veo en el éxito que ha tenido en general la pedagogía esta es que en general nunca se enfoca en hacer un cambio social, sino se enfoca así muy descaradamente en series de televisión y en nuestros personajes favoritos y en el análisis de ellos en series de televisión. Punto. Bueno, con eso la gente realmente está en una circunstancia más de entretenimiento y le parece hasta entretenido detectar el sexismo de estos personajes. Entonces termina como adquiriendo ese conocimiento sin darse cuenta y riéndose. Sí, que es la mejor manera. Sí. Es la mejor manera. Claro, entonces es muy divertido porque la gente además, a veces conozco gente que me dijo, ay, Laura, ¿puedes darnos tu stand-up? Y yo, no es un stand-up. Y entonces alguien me decía, pero es que, ay, el fulano lo vio y se reía mucho. Y yo pensaba, y yo, sí, pero no es, o sea, es un taller. Porque y es la mejor manera, además, de lo que más provoca toma de conciencia y es transgresor es el humor. Sí, pero esto es humor, digamos, con un poquito de dolor, porque siempre igual tenemos que analizar eso que te digo, o sea, colocar las dos vías, como la vía más liviana y la vía más severa, las voces críticas, poner a dialogar. Eso, digamos, yo he descubierto que no sirve ni poner la voz crítica sola, ni poner la voz, digamos, hegemónica sola. Tienen que estar juntas y pelearse si quiere, y creo que el final ideológico siempre va a ser cuál va a ser la postura final de cada una de estas voces, pero si no dialogan va a ser un problema. Sí, o sea, ¿dónde más podríamos, no sé si tienes algún sitio donde podamos ver una información corta de lo que es el sexismógrafo? Hay material en mi Instagram personal y bajo el hashtag sexismógrafo. Ajá, ahí se encuentran artículos que he escrito, pero para Forbes, digamos, para prensa extranjera, y también tal vez para Costa Rica escribí algo, pero no, casi no, para Costa Rica del sexismógrafo casi no he escrito, pero para Forbes México y Forbes Colombia he escrito cosas. Y luego mis redes sociales, por si alguien tiene un interés específico, yo con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado hoy, y a las personas a Lucía y a las personas que nos acompañaron esta mañana. Pueden volver a buscar el video y demás, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito. Bueno, chao. Chao.